Bueno, para continuar con el artículo 71, les comentaba que para utilizar esos métodos es cuando no se puede determinar conforme al valor de transacción de las mercancías en los términos del artículo 64 de la ley aduanera, o en otro de los casos no derive de una compra-venta para la exportación con destino a territorio nacional. Y estos métodos entonces se determinarán conforme a los siguientes y se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión. Eso es muy importante porque no los podemos utilizar como mejor nos convenga. Se debe de utilizar un procedimiento para la determinación conforme a estos métodos. Y aquí tenemos los métodos del artículo 71. La fracción primera nos dice valor de transacción de las mercancías idénticas, el cual está señalado en el artículo 72 de la ley aduanera. La fracción segunda nos habla del valor de transacción de mercancías similares, que viene en el artículo 73. La fracción tercera, valor de precio unitario de venta, que viene en el artículo 74. El cuarto, que nos habla de valor reconstruido de mercancías importadas, y viene en el artículo 77. Y el quinto método es valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78. Ese sí lo vamos a ver un poquito más a fondo, ya que por el tiempo no nos alcanzaría ver a detalle cada uno de los anteriores. Pero si se dan cuenta, aquí abajo dice, la expresión momento aproximado comprende un periodo no mayor de 90 días anteriores o posteriores a la importación de las mercancías sujetas a valoración. Eso ya también se los expliqué en el video anterior. Y la determinación de la base gravable del impuesto general de importación conforme al quinto método descrito en el artículo 78 dice que cuando no puede determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los artículos 64, que es la determinación de la base gravable, y los métodos del 71, fracción primera, segunda, tercera y cuarta de la misma ley, será aplicando una correcta interpretación del quinto método descrito en el artículo 78. Y se entiende que el valor se determinará aplicando una segunda exclusión, los métodos señalados en el artículo 71, fracción 1, 2, 3 y 4, en orden sucesivo por exclusión, pero con una mayor flexibilidad o conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales sobre la base de datos disponible en territorio nacional o la documentación comprobatoria de operaciones realizadas en territorio extranjero. Asimismo, en el artículo 78A viene cuando se rechaza el valor declarado por parte de la autoridad. Y dice que la autoridad, en ejercicio de sus facultades o un PAMA, que es un procedimiento administrativo en materia aduanera, podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con base en los métodos de valoración antes señalados, conforme al artículo 71. En los casos siguientes es cuando lo determinará. Dice la fracción primera, cuando detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades, que no lleve la contabilidad o la documentación que ampara en las operaciones de comercio, B, se oponga al ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades, C, omita o altere los registros de las operaciones de comercio exterior, F, no cumpla con los requerimientos de las autoridades. Les pongo puntitos porque no quise transcribir todo el artículo porque son varios incisos y nos llevaría más tiempo. Pero la fracción segunda dice cuando la información o documentación presentada sea falsa. También tiene puntitos porque contiene más información esa fracción. La tercera dice en importaciones
entre personas vinculadas cuando se requiera al importador para que demuestre que la vinculación no afectó el precio y éste no demuestre dicha circunstancia. Y también cuando el nombre, denominación o razón social sean falsos, incluyendo el domicilio. Ahora bien, también conforme al artículo 78b, los importadores pueden hacer consultas sobre el valor ante la aduana. Y dice que quiere, o más bien quiere decir que los importadores podrán formular consultas ante las autoridades aduaneras sobre el método de valoración o los elementos para determinar el valor en aduana de las mercancías. La consulta deberá presentarse antes de la importación de las mercancías, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y contener toda la información y documentación que permita a la autoridad aduanera emitir una resolución. Y el artículo 78c nos habla de hechos que se conozcan. Y los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades aduaneras que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder dichas autoridades, la información disponible en territorio nacional del valor en aduana de mercancías idénticas, similares o de la misma especie o clase, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, por terceros o por autoridades extranjeras, podrán servir para motivar las resoluciones en las que se determine el valor en aduana de las mercancías importadas. Quiere decir que del análisis que se realice a las operaciones realizadas en el momento aproximado, o sea, 90 días antes o 90 días después de la importación o de la valoración, la autoridad podrá considerar todas esas operaciones para determinar el valor que más sea acorde a las mercancías que se van a valorar. También la información relativa a la identidad de terceros que importen o hayan importado mercancías idénticas, similares o de la misma especie o clase, cuyo valor en aduana se utilice para determinar el valor de las mercancías objeto de la resolución, así como la información confidencial de dichas importaciones que se utilice para motivar la resolución, solo podrá ser revelada a los tribunales ante los que en su caso se impugne el acto de autoridad. Si no es en esa instancia, no se puede dar a conocer esa información por ser confidencial. Continuamos con la base gravable del Impuesto General de Exportación. Y la base gravable del Impuesto General de Exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta. Estas son las condicionantes. Y deberá consignarse en el comprobante fiscal o digital o en el documento equivalente y en su defecto en cualquier otro documento comercial. Hacemos hincapié, y se los pongo en negritas, que debe de ser sin inclusión de fletes y seguros. Esto es lo que difiere entre el valor aduana de la importación y el valor aduana de la exportación. Cuando las autoridades aduaneras cuentan con elementos para suponer que los valores consignados en el comprobante fiscal o digital o documentos equivalentes incluidos electrónicos o digitales a que se refiere el artículo 36A, fracción primera, inciso A y fracción segunda, inciso A y 59A de la ley, no constituyen los valores comerciales de las mercancías, harán la comprobación conducente para la imposición de las sanciones que procedan. Eso quiere decir que se sanciona por no contar con los elementos o no declarar correctamente la base gravable. Continuamos con los anexos al pedimento de exportación, que esos vienen descritos en el artículo 36A, y nos dice que, ese nos habla de quienes están obligados a transmitir un documento electrónico o digital como anexos al pedimento, por las personas, agentes aduanales, agencia aduanal, y quienes extraigan o introduzcan mercancías al territorio nacional. Y para la exportación deben de transmitir
la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidas en el comprobante fiscal digital o documento equivalente. B. Las que comprueban el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. Asimismo, las mercancías que son susceptibles de ser identificadas, eso viene también en el artículo 36A, en el caso de exportación, las mercancías que hubieran sido importadas en los términos del artículo 86 de la ley, así como las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado susceptibles de ser identificadas individualmente, debe indicar la información en la relativa, más bien relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares. Cuando dichos datos existan, esta información deberá consignarse en la información transmitida electrónicamente en la relativa al valor. No se exigirá la transmisión electrónica de la relativa al valor y demás datos de comercialización de mercancías en las importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, así como cuando se trate de menajes de caza. Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de salud animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o fiscalizado de las aduanas en que señale el Servicio de Administración Tributaria, o en su caso, en el recinto fiscal o fiscalizado donde se encuentran en depósito las mercancías. Y pues prácticamente con esto concluimos lo que es la base gravable para la importación y para la exportación de las mercancías.